Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. Se trata de una novela de ficción especulativa por esta escritora canadiense que es famosa por su novela de Estación 11. Esta novela también se podría encuadrar dentro de la ciencia ficción y dentro de ella en los viajes temporales. Pero es cierto que esta autora utiliza normalmente el género para desarrollar un tema concreto en relación con la condición humana, en este caso sobre la memoria y la percepción de la realidad, algo que es de hecho habitual en sus novelas, como también lo es en Kazuo Ishiguro y, si me apuráis, incluso en Ursula K. Le Guin, donde el género es algo tenue que se utiliza para reflexionar sobre un tema antropológico y por lo tanto es algo que está en segundo plano y simplemente va bien para lo que se quiere cuestionar. Esta novela fue publicada en el 2022, hace nada, y ese mismo año fue anunciada su futura adaptación a miniserie por HBO Max junto con otra novela de esta autora, teniendo además una gran recepción tanto entre el público como en los críticos. De hecho, fue una novela que ese año estuvo en muchos tops de lecturas de periódicos y revistas, incluso de Barack Obama, y además fue nominada a varios premios y entre otros ganó el premio de Goodreads a la ciencia ficción. En España actualmente está siendo publicado por Ático de Libros con 240 páginas. Las novelas de Mandel son siempre novelas muy bien cuidadas, tanto en la presentación como en la prosa, que es muy bonita e intimista y que, con pocas referencias y de forma muy sutil, permite vislumbrar el mundo más grande en el que se encuadra la acción de lo que está pasando, para que así cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre los temas que ella presenta para su reflexión. Normalmente, como os digo, algo relacionado con la contemplación de la naturaleza humana. Por eso es ficción especulativa. A pesar de esta sutileza, hay que decir que esta novela en concreto no solamente está muy bien escrita, sino que además la prosa es dinámica y se lee con relativa rapidez, pero no hay que dejarse llevar por esta lectura rápida porque es muy importante prestar atención desde el primer capítulo a los detalles que se nos van presentando para poder ir entendiendo cuál es la trama real que está tratando antes de que se nos revele tal cual en la mitad del libro. Porque la forma en la que está estructurada esta novela parecería inicialmente que las diferentes partes hacen referencia a historias separadas. Se podría decir que la novela tiene de hecho cierta estructura circular, aunque no es un círculo perfecto, en el sentido de que cada parte se corresponde con una época diferente y tiene un protagonista diferente narrado en tercera persona subjetiva. Y estas primeras partes son en el 1912, el 2020, el 2204 y después el 2401. Estos capítulos, pese a estar encuadrados en épocas y con personajes distintos, tienen dos elementos en común. Por un lado, el hecho de que todos estos protagonistas se encuentran en un momento u otro con un nombre excéntrico para su época que responde siempre a un mismo nombre, Gasper Jacques Roberts. Cuando se llega al centro del libro, este 2401, la narración pasa a ser en primera persona precisamente desde el punto de vista de Gasper Jacques, que se descubrirá como el principal protagonista de la historia, algo que también te dice la sinopsis, y que es en realidad un viajero en el tiempo que va visitando diferentes momentos históricos para estudiar una anomalía temporal que se da en cada uno de ellos y que es este segundo elemento en común a las primeras narraciones, en las que vamos a ir viendo que se trata siempre de un mismo sitio y con eventos similares, pero como os digo, no vamos a saber exactamente de qué va hasta la mitad del libro, a no ser que os leáis la sinopsis del libro o bien otras que hay por internet, que son sinopsis de las propias editoriales y que revelan de qué va este libro. Y yo creo que esto sí que no debería revelarlo. Porque es cierto que podemos ir sospechando qué es lo que está pasando, como que Gasperi es un viajero temporal, algo que es evidente porque no envejece y tiene siempre el mismo aspecto. No es hasta que tenemos este primer capítulo central en 2401 que sabemos realmente qué es lo que está investigando y en qué consiste su trabajo. Y en este punto es cuando se inicia otra vez los viajes en el tiempo, cerrando los personajes que hemos ido viendo en las otras partes, además de la trama. Algo a destacar es que, independientemente de las páginas que dedique Mandel a cada uno de estos personajes, algunos más, otros menos, todos ellos están bien construidos y en poco espacio es capaz de darnos una visión muy completa de cómo son a nivel personal, tanto sus preocupaciones como sus problemas, y asimismo explicarnos el final que van a tener. Cada uno con sus alegrías y sus penas, pero siempre hay un elemento trágico que es de hecho habitual en la escritora. De este modo, pese que la trama en sí, la verdad es que es interesante y original, es decir, lo que Gasperi está investigando y descubre, lo que realmente destaca en esta novela
es el tratamiento de los personajes y de la sociedad que vamos vislumbrando en cada una de estas partes, que nos cuenta de hecho cómo ha ido evolucionando la raza humana, porque empezamos con 1912, donde vemos la inmigración de los ingleses y británicos en su extensión hacia Canadá por diferentes motivos, para luego pasar a nuestro presente y más adelante, en 2204, vemos cómo existen las colonias lunares que llevan allí varias décadas y después, en 1401, por supuesto, ya llevan más de 200 años y además existen colonias que se han extendido por la mayor parte del sistema solar y además existen los viajes temporales que llevan funcionando también desde hace un tiempo, aunque están controladas por una agencia gubernamental. Como veis, la Luna tiene una gran importancia porque además es el lugar donde nace el protagonista y de hecho el título del Mar de la Tranquilidad hace referencia a Mare Tranquillitatis, que es una zona que está situada en una planicie de las más llanas de la Luna llamada Lunar Maria y que es donde la humanidad escoge establecer su primera colonia, de la que proviene, como os digo, Gasperi y Jacques. Otro punto importante es que la mayor parte de esta novela fue escrita por Mandel durante la pandemia del COVID-19 y si bien ya en otras de sus novelas las pandemias son muy importantes, empezando por Estación 11, en este libro tienen incluso una mayor importancia cada una de estas partes, porque en la primera parte va a haber en el futuro la gripe española, en la segunda parte pues es justo antes del COVID-19, en la tercera parte vamos a ver que hay señales de que va a haber otra gran pandemia y bueno, la cuarta es realmente la historia de Gaspar y Jacques. Y esto además sirve, la presentación de todas estas pandemias o de su futura amenaza, para reflexionar sobre la condición humana y cómo, curiosamente, nunca estamos preparados para estas pandemias a pesar de haberlas vivido en el pasado. Otros temas importantes, como os he dicho, son, por un lado, la reflexión sobre qué es la realidad, la percepción de la realidad, no solamente en el sentido objetivo, pero sobre todo subjetivo, lo que para uno es esta realidad, y además cómo actúa la memoria en las acciones que llevamos a cabo, es decir, la influencia que tiene no solamente la memoria individual, sino también la memoria colectiva, como es el caso de estas pandemias que se repiten una y otra vez y cogen por sorpresa. Y por supuesto, otro tema que podemos ver son las consecuencias de los viajes en el tiempo, qué utilidad tiene y si se trata de una tecnología que de verdad debería utilizarse si existiese en un momento dado. En definitiva, es una novela muy disfrutable, muy bien escrita y que además es muy corta, pero que a la vez tiene muchísima profundidad, pero que no debe leerse esperando encontrarse un libro prototípico del género de la ciencia ficción, ya que en ese caso podría resultar muy decepcionante. Y ya entrando en la reseña, os voy a hablar de este primer tercio. La primera parte es la de 1912, titulada Remesa, que se sitúa en 1912 y está protagonizada por Edwin St. John St. Andrew, bendecido 2 veces como santo, que es un chico de 18 años que acaba de emigrar a Canadá para establecerse como granjero, o por lo menos eso es lo que dice su ficha de inmigración. La realidad es que Edwin proviene de una familia aristocrática inglesa, en concreto su padre es un conde, pero es el tercer hijo de la familia, por lo que no tendrá acceso al título y tampoco a las propiedades, simplemente una pensión que sus padres le van a pasar mientras esté vivo y luego pues va a depender de la caridad de su hermano mayor. Edwin termina emigrando a Canadá después de escandalizar a sus padres y a los invitados que tienen en casa cenando al criticar las colonias británicas y la actitud del Reino Unido con respecto a ellas, porque entiende que no les hacen ningún favor a la población de allí porque están oprimidos por ellos y que lo que mejor podría hacer el Reino Unido es simplemente irse de allí y dejarles el territorio a los nativos. Claro, esto viene a colación de lo que acaba de suceder en la India con el Raj británico y la opresión que viven los ciudadanos indios en ese momento, y saca el tema a pesar de saber que va a afectar muchísimo a sus padres, especialmente a su madre, porque ambos nacieron allí y vivieron allí durante varios años en su infancia y tienen pues un recuerdo idealizado y paternalista de la actitud de los británicos con respecto a los indios, que básicamente tendrían que agradecerles haber vivido allí. Estas palabras provocarán el exilio precipitado a Canadá como un remittanceman, que es como se llamaba en Canadá a estos inmigrantes ingleses que iban allí a vivir, pero que vivían de una pensión que se les enviaba desde Inglaterra, normalmente porque la familia lo que quería era asegurarse de que no volverían otra vez a Inglaterra para no convertirse así en una fuente de vergüenza.
Desde el principio, en este capítulo sabemos, porque nos lo dice el narrador, que Edwin en un momento dado va a volver a Inglaterra y va a terminar luchando en la Primera Guerra Mundial y no va a tener demasiadas buenas experiencias. Pero bueno, de momento Edwin lo tenemos en Australia y no tiene prisa en establecerse y de hecho va viviendo en diferentes sitios, paseando, leyendo, dibujando, llevando a cabo básicamente una vida contemplativa y ociosa, disfrutando del dinero que tiene y de vez en cuando pues se traslada de ciudad no por iniciativa propia, sino porque se encuentra con un conocido de la familia o un amigo personal que está en una situación similar a él y los acompaña a establecerse, dándose cuenta de que existen dos tipos de inmigrantes que se encuentran en su situación, es decir, que provienen de familias aristocráticas. Por un lado, aquellos que efectivamente pues intentan llevar a cabo una explotación y fracasan en todos los casos porque la realidad es que no tienen ni idea de cómo hacerlo, porque no han llevado a cabo nunca un trabajo con sus manos. Y por otro lado, aquellos que intentan reproducir la sociedad inglesa que han perdido en otro lugar y que también fracasan porque no se encuentran allí y por lo tanto no saben adaptarse. Así que tenemos a Edwin que viaja de un lado a otro llevando a cabo esta vida contemplativa en todos los lugares por los que pasa, en los que realmente no intenta asentarse, haciendo básicamente de turista para contemplar pues diferentes paisajes de Canadá, aprovechando que sus padres le dan una pensión más alta de lo habitual para que no tenga que trabajar y así no tenga que fracasar y en ese momento volver a Inglaterra. Una conclusión que no es que saque él, sino que se lo dicen literalmente sus hermanos por carta. De hecho, el segundo de sus hermanos se encuentra en Australia, pero sus padres saben que va a terminar fracasando y que va a terminar volviendo y por eso tiene una pensión menor. Con esta naturaleza pasiva de Edwin, viaja primero a Halifax, luego a la Columbia Británica, que está construida en imitación a la sociedad londinense e intenta reproducir esta sociedad victoriana aristocrática. Y estando allí, Edwin se da cuenta de la futilidad de este tipo de sociedad, así que decide acompañar a un amigo de su hermano que busca establecerse en Cayette, un asentamiento ficcional que en ese momento está en la muy poco habitada isla de Vancouver. Estando allí y cuando ya lleva pues más de una semana, está dando un paseo por el bosque que se encuentra al lado del asentamiento, que en principio está prohibido por su peligrosidad porque hay animales salvajes, y cuando llega a un gigantesco arce, o sea, un árbol gigante, tiene una extraña experiencia que la abruma completamente, porque se encuentra de repente no en el bosque, sino en un espacio gigante y oscuro en el que puede escuchar un violín y además otros sonidos extraños que no puede reconocer. Cuando se está recuperando de esta experiencia, aparece dentro de los árboles un hombre llamado Roberts que se identifica como el cura sustituto del cura habitual de esa población porque ese mismo día se ha puesto enfermo no sé quién y se interesa por su experiencia, qué es lo que ha vivido y lo que ha pasado. Pero Edwin, que desde un momento sospecha de este hombre, se da cuenta de que no ha podido llegar de forma precipitada porque hace 3 días que no ha llegado ningún barco a Cayette. Y cuando se lo comenta a Roberts, este lo que hace es salir corriendo y la extrañeza de Edwin aumenta aún más cuando ve aparecer al cura habitual en la puerta de la iglesia. La segunda parte transcurre en el 2020, en enero de 2020, 2 meses antes del COVID-19, y se titula Mirella y Vincent. Esta historia es importante remarcar que está enlazada con la trama de otra novela de Mandel, que es El Hotel de Cristal, que se publicó en el 2020, 2 años antes, y transcurre unos años después de la desaparición del personaje de Vincent Alcaitis, cosa que pasó unos años después de descubrir que su marido estaba llevando a cabo un esquema Ponzi, que es donde venía su gran fortuna, y lo descubrió a la vez que sus víctimas inversores, que por supuesto incluían a amigos y familiares, y después de que se descubriese todo, pues su marido huyó a un país sin extradición, creo que era Dubái, para vivir por todo lo alto mientras los otros se lamentaban por haber perdido todo el dinero. La protagonista de esta parte es Mirella Kessler, que es una de las amigas originales de Vincent, cuyo marido se suicidó tras perder todo el dinero que tenían debido a este esquema Ponzi. Y claro, en ese momento fue incapaz de creerse a Vincent cuando le decía que no sabía nada de lo que había hecho su marido y que ella también era una víctima, a pesar de que su marido la dejó tirada sin dinero y sin nada y tuvo que enfrentarse con la pérdida de todo. Con el paso de los años, Mirella, que ha ido reconstruyendo su vida como ha podido, se siente realmente culpable por haber actuado así con su amiga, porque claro, se da cuenta que realmente se quedó completamente sola y sin nada. Así que decide recuperar el contacto y para ello acude a una de las performances de su hermano, Paul Smith, para así poderle preguntar después de su actuación dónde está Vincent. Paul es un artista que lleva a cabo performances muy extrañas mediante grabaciones de vídeo muy peculiares que acompaña con música.
y en este espectáculo en concreto utiliza un vídeo de su hermana que está grabado en su casa natal de Cayet. En este vídeo vemos cómo ella va paseando al lado de su casa y cuando se aproxima al gran arce que se encuentra a su lado, es transportada durante unos segundos a una gran y oscura estación de tren donde se puede también escuchar un violín del mismo modo que le sucedió a Edwin, simplemente que esta vez está grabado en vídeo. Después de la actuación, espera en la puerta trasera junto con otros dos fans, siendo uno de ellos un personaje peculiar que se presenta como Gasper Jacques Roberts, que está especialmente interesado en el contenido de ese vídeo y lo que se ve, y se lleva una gran decepción cuando descubre que fue la hermana de Paul quien lo grabó y que él no tiene ni idea de qué es lo que pasó. Cuando están tomando algo los cuatro en un bar, a Gasperi se le escapa accidentalmente que pronto va a haber la pandemia del COVID-19 y Mirella, que ya le picaba la curiosidad, este señor se lo queda mirando fijamente, extrañada y perturbada a la vez, cuando cree estar convencida de que lo reconoce de su infancia, es decir, como de 25 años atrás, donde tenía exactamente la misma edad y se lo encontró envuelto en un tiroteo cuando ella volvía del colegio junto a su hermana. Tras descubrir además que Vincent desapareció en el mar y que ha sido dada por muerta, decide ir a la fiesta en la que está su pareja de ese momento como había planeado, aunque no puede dejar de pensar ni en Vincent ni en Gasperi. Y finalmente, la última parte de la que os voy a hablar es la tercera, que se titula 2203, la última gira de promoción en la Tierra, y es en esta parte que descubrimos que existen colonias en la Luna y que de hecho ya llevan varias décadas funcionando porque los padres de la protagonista, Olive Llewellyn, fueron de los primeros colonos que fueron a vivir allí, por lo que Olive ya ha nacido en la Luna y se ha quedado a vivir allí, donde vive junto con su marido arquitecto y su hija pequeña. Y de hecho, su marido está trabajando en un proyecto altamente secreto por el gobierno que ambos sospechan puede tener algo que ver con viajes temporales. Olive, por su parte, es una escritora relativamente famosa que actualmente está llevando a cabo una gira por la Tierra promocionando uno de sus libros que va a ser adaptado a la gran pantalla con una gran inversión de dinero. Este libro se titula Marian Band y en él aparece un personaje que se llama Gasperi Jacques. Pero lo más importante es que en este libro se describe por uno de los personajes una escena en un aeropuerto espacial de los que van a la Luna que coincide exactamente con lo que Edwin y Vincent vieron en su momento en Cayet, solo que en este caso la protagonista se encuentra en el aeropuerto y lo que ve es la escena del bosque con el árbol. Otra cosa curiosa de esta parte que llama muchísimo la atención es que ya antes de salir de la Luna empezaban a haber varias noticias, como pasó en el COVID, sobre una posible enfermedad grave que es muy contagiosa, pero que bueno, que el gobierno dice que no se preocupe la población, que está contenido, y a la que nadie presta especial atención, menos el marido de Olive, que le insiste en que corte la gira y vuelve a la Luna porque le preocupan estos anuncios. Y la falta de atención a estos avisos, que ya se produjeron 200 años antes en el COVID-19, llama la atención de que la población no le haga ningún caso o que los diferentes gobiernos no tomen las medidas necesarias, pero sobre todo en el caso de Olive, porque es una experta en pandemias, ya que la trama de Marian Band va sobre una gran pandemia de gripe que acaba siendo un completo desastre. De hecho, la trama de este libro me recuerda muchísimo a Estación 11 y no puedo tampoco dejar de identificar a Olive con la propia escritora. A medida que va avanzando esta parte, que es una de las más largas, pues vamos viendo cuando está en los hoteles que cada vez van aumentando estas noticias sobre la pandemia, pero como Olive no le termina de dar importancia a pesar de que en las miles de entrevistas y discursos que da sobre su libro, pues no deja de hablar sobre la evolución de las pandemias a lo largo de la historia y cómo siempre cogieron por sorpresa tanto a la población como a sus gobiernos que no estaban preparados, empezando por la primera conocida en el Imperio Romano. A medida que van pasando estos días, pues también la tensión con su marido aumenta porque su preocupación también aumenta debido a las noticias que se reciben de la gripe, pero Olive está tan concentrada en acabar esta gira y tan agotada porque es una entrevista tras otra cada día en un país diferente que no se da cuenta de las señales que va recibiendo. Y bueno, hasta aquí os voy a contar porque es un tercio. Evidentemente en un momento dado se va a encontrar también con Gasperi Jacques. Espero que os haya gustado y os haya despertado el interés. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube tenga la oportunidad de avisaros cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Un mundo feliz de Aldous Huxley,
El último unicornio de Peter S. Beagle y Shutter Island de Denis Lehane. Y en el ámbito de los cómics, En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Lleron y Benoit Dahan, y después toda la serie de The Boys guionizada por Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson. Nos vemos en el siguiente vídeo.